Las invito, vamos a recibirlo y vamos a darles la bienvenida. Primero que nada, también el agradecimiento por estar en contacto con nosotros a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos en toda la República Argentina. Está en conexión vía llamada telefónica y videollamada, Lucas Ticera, que es el referente de la educación sexual integral en el Ministerio de Educación de la provincia de Chacó. Lucas, muy buenos días. En este 3 de agosto y luego ya de varios años de implementación de la CESI, ¿cuáles son las primeras conclusiones que se pueden sacar en este año 2022, luego de una pandemia y luego de todo el trabajo que se viene realizando a nivel integral en toda la provincia? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decían ustedes, recién en el piso escuchaba poder pensar la ESI, poder pensar la educación sexual integral, es una ley que tiene su origen en el 2006 en Argentina. O sea, ya tenemos 15 años de implementación. Nos hace pensar también todo un proceso, ¿no? Donde fuimos como docencia aprendiendo también a poder trabajar estos temas. Fuimos también haciendo un camino, porque también en el 2006 el marco normativo, digamos, o los objetivos de la ley eran algunos y el caminar de los docentes, los estudiantes, las estudiantes en el aula también nos hicieron como ir corriendo esos horizontes, ¿no? En relación a los objetivos de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, bueno, después de 15 años tenemos, como en todos los procesos sociales, también como avances y retrocesos propios del propio caminar, ¿no? Así que, bueno, feliz de poder pensar, y también hoy 3 de agosto, también esto de ustedes lo marcaban bien en las efemérides en relación a la planificación familiar. Digo, nos pone en el centro también dos aspectos centrales, ¿no? Por un lado, esto de las concepciones, la identificación de las representaciones sociales en relación a lo que consideramos familia. Y por otro lado, también esto de la planificación, que hoy nosotros pensábamos que uno de los objetivos que también marca la ley, tanto provincial como nacional de educación sexual, tiene que ver con poder propiciar que los estudiantes, las estudiantes tengan las herramientas necesarias para poder tomar sus decisiones y poder elegir libremente también esto de todo lo inherente a su propia sexualidad, y también a esto de poder elegir si tener o no tener familia, en qué momento y cómo, ¿no? Lucas, si bien en el 2006 se dictó por primera vez esta ley, ¿coincidís conmigo que tuvieron que pasar por lo menos una década o 10 años para que el debate sobre la implementación real de esta ley en las aulas, en la educación, traspase los límites de la misma e ingrese a la sociedad como un tema candente, como un tema de tintero, por decirlo de alguna manera? Sí, en esto que tiene que ver con poder pensar también los procesos sociales. La ley no nace de un repollo ni tampoco de un capricho académico, sino también nace de demandas sociales y de necesidades sociales que fueron marcando, como marcaban ahí recién en el piso, ¿no? Esto de poder poner, por ejemplo, en el tintero esto de la prevención de situaciones de vulneración de derechos, de abuso en las primeras infancias, poner también como una demanda social la necesidad de la promoción de derechos que tengan que ver con las diversidades, poner también fue producto también de la lucha de todos estos docentes que incluso mucho antes de la ley de educación sexual ya venían pensando que la educación y que la sexualidad es parte de la vida, y como era parte de la vida, también era parte de lo que se hablaba en la escuela, ¿no? Entonces, la ley nos plantea también, y nos planteó a los docentes un espacio también de protección y de garantía para que en el aula lo podamos trabajar, sin tener que pedir permiso, porque era un derecho de todos y todas las estudiantes de todos los niveles educativos, ¿no? Lucas, Liliana Sepúlveda te habla, muy buenos días. Hace poco tuvieron el congreso de ESI acá en la ciudad de Resistencia. ¿Cuál fue el resultado que dejó para ustedes este congreso?
Hermoso, hermoso congreso, un encuentro donde me parece que nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo de pandemia con la docencia de una manera muy masiva, donde de alguna manera también pudimos, digo, también a 15 años de la ley y con la presencia del coordinador nacional del programa ESI, Marcelo Celarrayán, pudimos poner de nuevo en agenda algunas cuestiones que tenían que ver con el debate en relación a la ESI y a los desafíos actuales, ¿no? Esto de poder pensar a dónde y cómo profundizar la aplicación y la implementación de esta ley, ¿no? Y también un encuentro que si me permitís, en lo personal y en lo emotivo también fue como un reabrazarnos los docentes, las docentes después de tanto tiempo de pandemia y volver a abrazar también los objetivos de la ESI, ¿no? Se pudo ver a través de las imágenes que se fueron viendo del Congreso, y esto de que hay en el imaginario social todavía de nuestra sociedad, ver a la ESI como eso que pareciera que no está bien, ¿no? Y cuando hablamos de ESI hablamos de prevención, como lo habíamos dicho y lo volviste a repetir vos, la prevención y el cuidado de nuestros derechos y de cuidar nuestro cuerpo. Tal cual, de cuidar el cuerpo, también de valorar la afectividad, también de respetar la diversidad, de pensarnos también como sujetos de derechos, ¿no? Cuando hablamos de la ESI pensamos en la educación sexual y la integral, ¿no? Sexual integral. Y esta integralidad está dada también por estos ejes que nosotros decimos, derechos, cuerpos, afectividad, diversidad, que nos hacen entender la sexualidad como parte del cotidiano y parte de todas las personas, ¿no? Entonces, digo, reconocemos y parte de la resistencia que todavía hoy encontramos en algunos sectores y en nosotros mismos, tiene que ver también con esto de, digo, las tradiciones que tenemos en relación a la educación sexual que lo ubican solamente en el ámbito de lo reproductivo, la genitalidad, lo biológico, digo, y poder pensar que la sexualidad, digo, nos atraviesa y atraviesa toda la práctica educativa, como atraviesa también todos los vínculos sociales, digo, nos abre un horizonte nuevo, un horizonte también muy potente para repensar todo el proyecto educativo y todo el proyecto de las escuelas a partir de los anteojos de la ESI, como nos gusta decir. Lucas, ¿cuáles son las próximas actividades que ustedes tienen planificadas de acá hasta fin de año? Mira, bueno, ayer, por ejemplo, y para nosotros fue súper grato esto de poder, lanzamos un curso para docentes virtual, que es un curso que se sostiene por la plataforma ELE, y nosotros habíamos abierto la inscripción y en el primer día de la inscripción tuvimos que cerrarla porque llegábamos a los 3.000 inscriptos, que es la capacidad máxima que teníamos en relación a los tutores y a las tutoras que acompañan a la docencia en la realización de este curso, ¿no? También habla de la demanda de la docencia y de la preocupación y de la atención de la docencia y de las escuelas por seguir formándose, y eso nos alienta muchísimo. Por otro lado, también seguimos realizando encuentros con docentes en cada una de las regionales educativas. Tenemos planificado en breve un encuentro en Villa Ángela y después en octubre también, porque octubre es el mes que nos convoca a celebrar el cumpleaños de la ESI, ¿no? Entonces este año cumpliríamos los 16, en octubre también queremos hacer otro encuentro también grande de docentes acá en Resistencia, también entre los docentes de las escuelas y los directivos de las escuelas, que nos permita volver a pensar esto de la planificación curricular, pensar cómo enseñamos ESI, qué tenemos que fortalecer, cómo lo tenemos que avanzar y como lo hacemos en la ESI siempre es con otros, con otras y de manera colectiva. Entonces el encuentro para nosotros nos vitaliza y nos pone en agenda un montón de
estos aspectos, ¿no? Y el sostenimiento de un montón de acciones que tienen que ver con esto, con la formación, con el acompañamiento docente, con el acompañamiento del Plan ENIA, que el Plan ENIA también es un plan interministerial que tiene que ver con justamente la prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia, que está en los departamentos Güemes, San Fernando y Chacabuco. Esto lo hacemos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social y Nación y Provincia. Es un esfuerzo interesante. Y bueno, creo que te resumí más o menos lo que tiene que ver con la planificación, además de, por supuesto, esto de poder pensar junto con los niveles y las modalidades del sistema educativo, esto de la producción de nuevos documentos, la producción de la jornada de convivencia, la segunda jornada de convivencia escolar, donde también se van a trabajar ahora en septiembre la profundización de los acuerdos entre los actores educativos. Así que, bueno, una agenda cargadita para esta segunda mitad del año. Lucas, para ir cerrando, me interesa saber cuáles son las herramientas que por ahí los padres deberían tener para que se siga continuando un acompañamiento en las casas sobre este tema. Bueno, buenísimo el tema de cómo pensar el vínculo de las escuelas y las familias, ¿no? En principio, decirle a las familias que en la escuela van a encontrar un aliado, una aliada para poder trabajar estos temas, ¿no? Y acá nosotros también resaltamos el lugar del Estado, porque sabemos y reconocemos que no todas las familias tienen las mismas herramientas, tienen las mismas oportunidades y las mismas experiencias y posibilidades para hablar de estos temas que a veces a los adultos nos resultan incómodos, ¿no? Entonces, en la escuela que se pueda trabajar, que se pueda hablar, también genera entre los pibes, entre las pibas, un factor de igualdad de oportunidades, ¿no? Para que todos y todas tengan el acceso a la información y a los procesos de aprendizaje en relación a la toma de decisiones libres, informadas y responsables en relación a la propia sexualidad, ¿no? A las familias, de nuevo, nos ponemos a disposición para cualquier inquietud que tengan. En la escuela, distinto a lo que por ahí se dice en los medios o en las redes, esto, no se les enseña nada inapropiado para la edad. Lo que se enseña en relación a la educación sexual tiene que ver con lo que se discutió ampliamente en el 2006, en el 2008 y se reafirmó en el 2018, que tienen que ver con lineamientos curriculares y con núcleos de aprendizaje prioritarios que tienen que ver o que ponen el eje en contenidos mínimos ciclados para cada una de las edades. Entonces, eso, digamos, o sea, la protección de derechos, la prevención de situaciones de vulneración de derechos, la promoción de actitudes que tengan que ver con el respeto a la igualdad, la promoción de la igualdad entre los varones y las mujeres. De eso se trata la ESI, ¿no? Y por supuesto de la protección o la promoción de conductas de autocuidado y de protección. Lucas, la oficina de ustedes funciona en el Ministerio de Educación. ¿Qué nombre lleva? Sí, ahí nos van a encontrar en la nave 8. El programa provincial ESI depende de la Subsecretaría de Educación, que está y de la Dirección General de Políticas Socioeducativas, ahí en la nave 8, y concretamente en la Dirección de Bienestar Educativo, que depende de Belén Godoy. Ahí nos van a encontrar, o si no, nos escriben al correo esi@ele.edu. Lo dije mal, esi@elechaco.edu.ar. Lucas, muchísimas gracias por este contacto, una síntesis y una comunicación realmente muy rica. Te agradecemos y bueno, a seguir con los proyectos. Muchísimas gracias. A ustedes y a disposición para lo que necesiten. Lucas Ticera, licenciado Lucas Ticera, referente de la educación sexual integral en el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco.